Hola a todos y todas. Mi nombre es Adriana Mildred García. Soy docente, investigadora junior de la Universidad de La Sabana, junto con la Fundación Simenes Tipto. En este tiempo, en este momento, en este segundo video, eh, vamos a hacer una charla sobre lo que es pedagogía experiencial. Y este tipo de pedagogía, la Universidad de La Sabana lo maneja en muchas de sus facultades con sus estudiantes y con sus docentes. Antes de iniciar este tipo de charla, explicando un poco más a profundidad de lo que es la pedagogía experiencial, me gustaría que ustedes en este momento observen la frase que tienen aquí a este lado, que me pareció muy interesante y sale a colación para poder explicar un poco más a fondo el tipo de pedagogía experiencial. El objetivo de la educación es formar seres aptos para que ellos se gobiernen a sí mismos y no para ser gobernados por los demás. Es una frase que enmarca muchas de las cosas importantes en un individuo. Necesitamos que estos jóvenes, estos niños, estos jóvenes que nosotros formamos en las instituciones, ya sea en básica primaria, básica secundaria y en universidad, se reconozcan y puedan ser autónomos desde su formación mental, desde su formación emocional, desde su formación corporal. Y eso es lo que más enmarca en este tiempo pro salud, es generar, motivar, fomentar, favorecer hábitos saludables, tanto para los docentes como para los estudiantes en las instituciones de Sabana Centro. El objetivo, y lo tomo aquí, llevó, o la iniciativa mayor de ProSalud fue a raíz de todo lo que estábamos viviendo nosotros en pandemia. Se generó una cantidad de incertidumbre frente, y muchas de las personas jamás habíamos vivido una de estas experiencias donde el confort o el diario vivir de nosotros fue transformado de la noche a la mañana. El tener que convivir nosotros a veces socialmente con otros agentes, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y luego limitarnos a estar solamente en nuestras casas, digamos, tomo como prioridad mi ejemplo, y es que yo vivo sola con mi hijo, y pues estar siempre nosotros dos en un ambiente tan pequeño, limitado, pues a veces puede generar, y ese fue uno de los trabajos que nosotros hicimos con ProSalud a través del pretest y de algunas dinámicas de charlas con docentes. Ellos mismos nos daban a entender y nos mostraban, y nosotros también lo evidenciamos, de que muchos de los estudiantes, sus familias, pasaron por momentos totalmente diferentes, el vivir duelos, el contacto, el de estar restringidos a nivel social también fue algo muy brusco, el cambio de hábitos alimenticios en los estudiantes, en sus familias, en los docentes, también tuvo una variante grande. A veces el acostumbrarse, perdón, a tener otras formas de hacer ejercicio. Algunos pues utilizaban, iban a centros, a gyms, a gimnasios, o utilizaban el ambiente natural, y luego pues estar limitados a tener que hacerlo desde casa, generan muchas emociones. Entonces, todo esto cambió de una u otra forma la calidad, podríamos decirlo, en muchas de las personas y de los estudiantes, de sus familias. Entonces, da la oportunidad y favorece de pronto a las instituciones que este trabajo de las dimensiones, y más este trabajo de la enmarcado con las estrategias pedagógicas que tiene ProSalud,
ayuda de una forma positiva y asertiva todos estos procesos que vienen después de pospandemia. Y vuelvo y lo recalco, debemos generar en nuestros estudiantes, en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros compañeros, seres que sean aptos para gobernarse. Aprender a tener una inteligencia emocional es importante frente a eventualidades y cosas que son abruptas como las que se vivieron, que ya cité anteriormente, y para que no seamos gobernados, teniendo en cuenta, claro está, que para poder vivir en sociedad necesitamos de ciertas normas y de ciertas reglas que deben ser respetadas, pero que además el individuo, el estudiante o nosotros mismos, nuestras familias, nuestros hijos, se den cuenta de que tienen unos principios y unos valores que no pueden pasar por encima de, de o que pueden pisar otras personas, ¿no? Las dimensiones que se trabajaron y que ustedes desarrollaron con ProSalud muestran todo lo que tiene que ver con hábitos saludables y generar unos cambios demasiado asertivos y positivos para los individuos. No quiere decir que no los desconozcamos o que los docentes los desconocieran, pero pues a veces cómo podemos nosotros aplicarlos desde unas áreas que no son afines a las que siempre están como enmarcadas, ¿no? Como un profe de matemáticas puede enseñar en una clase algo que tenga que ver con unirse al ambiente, o como un profe de sociales puede hablar sobre alimentarse bien en una clase e ir incorporando de una forma agradable y motivante, empática con los estudiantes, de que se deben generar cambios en ellos mismos. Y esto es lo que busca la dimensión, las dimensiones y en sí el proyecto de Siemens Stiftung. Ahora pues iniciamos con esta parte que es interesante, que quiere decir que nosotros no la desconocemos como docentes, y de una u otra forma esta pedagogía también enmarca muchos aprendizajes que, que como que ayudan a fortalecer más esta pedagogía, que es la experiencial. Si uno la ve, y ahorita nos vamos a dar cuenta en este ejemplo, ¿qué es la educación experiencial? Es un modelo educativo que promueve el aprendizaje a través de la experiencia, y es sumamente importante la experiencia para poder que sea un aprendizaje más significativo, que se quede en la vivencia de los estudiantes, y a través de esto pues genera emociones, genera una cantidad de valores en los estudiantes, y ahorita más adelante se van a poder dar cuenta, porque es un proceso por medio del cual los individuos, los humanos construyen un propio conocimiento y desarrollan unas habilidades que refuerzan sus valores, perdón, a través de la experiencia. Y yo quiero que ustedes se den cuenta acá, aquí al fondo, es un tipo de trabajo de pedagogía experiencial, la que yo desarrollo con dos tipos de instituciones. Estos son estudiantes de instituciones de la localidad de Los Mártires y una comunidad vecinal. ¿Qué están haciendo acá? Estamos haciendo un trabajo de educación experiencial a través de sembrar árboles con el apoyo del Jardín Botánico. Aquí en esta parte los docentes que les estoy diciendo, estudiantes de instituciones y los vecinos, se apropian de cómo sembrar, pero además de cómo sembrar un árbol, conocen las características, la especie del árbol, cómo se hace la siembra, hasta dónde es, y además de la experiencia comparten sabidurías
ancestrales, las sabidurías que tiene un adulto mayor con respecto a lo que conoce a través de siembra, la que aprende a través de lo que le dice el instructor de jardín botánico, y el chico apropia toda esa experiencia de conocimiento, pero también va a la práctica. Además de eso, y me parece súper importante, y es que forman identidad con las plantas de protección, de cuidado, de mantenerlas, porque están en el sitio donde queda cerca su institución, y probablemente la gran mayoría de los jóvenes que estuvieron ahí viven en la localidad de Los Mártires. Además, el adulto mayor de la comunidad va a mantener una vigilancia y una protección de de lo que sembró. Yo lo podría tomar entre comillas, es como un hijo adoptivo, ¿no? De diferente especie, pero que hace importante y nos crea beneficios. Aquí en este trabajo experiencial, además de haber hecho la parte práctica, también se va hablando de los saberes que yo les decía a través de una experiencia ancestral. También se habla de cómo mantener y cuidarlo, cada cuánto, quiénes lo van a hacer. Entonces genera empatía, genera valores, un propósito, se trabaja medio ambiente. Entonces solamente con este ejemplo sencillo, con esta fotografía, puedo decirles que la educación experiencial queda para toda la vida. Esto fue una siembra que se hizo el año pasado, ya se va a cumplir, no ya un año, porque eso fue más o menos a la segunda semana de marzo. Cuando se hizo esa siembra, se sembraron 23 árboles en la zona de la localidad de Los Mártires. Se hizo una reeducación ambiental después de eso. Los chicos utilizaron letreros porque ellos comenzaron a darse cuenta a través de la observación de que la gente que sacaba sus mascotas, no se dejaban que las mascotas orinaran las plantas, y estaba creando pérdida, porque se perdieron 4 especies de las 23 que se sembraron. Entonces ellos lo que hicieron fue, a través de ese problema que veían, crear unos letreros donde decía soy pequeña y la urea de tu mascota me daña, o creaban otra forma de hacerlo. Realizaron un sábado unos estudiantes y 3 adultos una formación con la gente que saca sus mascotas en charla, en una charla asertiva le decían qué pasaba con la planta. Entonces, no solamente favorece la conservación, sino que mantenemos y cuidamos y generamos hábitos a nivel de barrial, que es también importante. Me pareció supremamente importante esta frase y la traigo a colación acá, y ahora nos vamos a dar cuenta de por qué creo que es de las frases que más me ha encantado a mí en este tiempo, y es dímelo y quizás se me olvide, a través de una comunicación verbal. Enséñame y lo recordaré. Involúcrame y lo entenderé. Qué tan importante es involucrar al estudiante a través de la experiencia para que entienda mejor muchas cosas de las que percibimos a diarios. La educación experiencial, a través de generar no solamente un conocimiento significativo, trabajamos además las emociones, trabajamos los 5 sentidos, una construcción que puede también llevarse al error, pero que el error no se va a ver como malo, sino que ese error de que no se concluyó el objetivo me puede llevar a que más adelante no vuelva a cometer ese error. Eh, Debemos involucrar más a los estudiantes en todo, en nuestro diario vivir de las asignaturas que desarrollamos durante
una jornada académica. Aquí tengo a colación de un estudio psicológico y aquí varía varios por investigadores, pero pues dejé que en nuestra memoria el leer queda en un 10%, es decir, nuestros sentidos y nuestra formación solamente va a quedar, si leemos las cosas, un 10%, puede ser que se nos olvide, no la recordemos, a no ser que asociemos, ¿no? Que seamos personas de asociar a través de la lectura. La parte que tiene que ver con la escucha, el contar historias, el hablarlo y también tiene que ver mucho la emoción, que la persona que está promoviendo el conocimiento sea una persona muy asertiva, muy empática, muy facilitadora, que siempre tenga ese dinamismo, pues él escucha y va a quedar en nuestro aprendizaje o va a quedar un mayor aprendizaje entre el 20 y el 30%, pero a través de la práctica, de lo que hagamos, uniéndonos con estas dos pilares atrás, que son el de leer y el de escuchar, pues el 90% del aprendizaje significativo va a ser exitoso. Entonces, por eso lo saqué a colación en este momento. Educación es experiencial y cuáles son sus aportes, sus principales aportes. Prepara para el cambio y la incertidumbre, es decir, cada vez que nosotros trabajamos a través de la experiencia, lo que logramos es crear individuos y también fortalecernos si nosotros trabajamos a través de la experiencia. Y sí lo hacemos. Voy a dar un ejemplo antes de poder aclarar y es, ¿cuántos de ustedes, profes, les enseñaron a montar bicicleta? Es una experiencia que jamás se olvida y eran muy niños cuando lo hicieron. Y cada vez fue siendo una técnica diferente para mejorar el uso de la bicicleta. Al principio podríamos decir, yo montaba primero una pierna y luego pues me caía, entonces dije, no, mejor volteo un poquito el manubrio y coloco la pierna primero derecha, levanto, me siento, debo bajar la silla. Entonces todo es a través de una experiencia corrigiendo errores para perfeccionar la conducción y el manejo de la bicicleta. Y lo aprendemos. Podemos pasar décadas, posiblemente tiempo grande sin montar cicla y volvemos a retomar una bicicleta y seguro que el aprendizaje quedó hecho. Entonces, por eso, solamente con este simple ejemplo les puedo decir que la educación experiencial a través de estar directamente con el instrumento de aprendizaje que nosotros o los estudiantes lo desarrollen, pues va a ser un 90% exitoso y quedará grabado para toda una vida. Prepara para el cambio y la incertidumbre, porque generamos, como lo dije con respecto a lo de la bicicleta, varias estrategias o cambios de cómo mejorar el uso de pronto de la bicicleta y no nos vamos a frenar o a quedar, oiga, no, esto lo aprendí escrito, pero no voy a hacer más, sino que me ayuda o ayudamos a los estudiantes a buscar soluciones más fáciles, a ser creadores de varias soluciones frente a una problemática. Refuerza la automotivación y el compromiso. Y totalmente cierto, nos volvemos automotivadores porque queremos aprender a través de la experiencia. Y si se nos dificulta, pues nos estamos dando esa motivación. Vamos a lograrlo, vamos a hacerlo. Esta será la siguiente fase y generamos responsabilidades y compromisos. Favorece la aprobación y la retención. Estimula totalmente la creatividad porque buscamos la forma de generar más fácil el aprendizaje y de crear e innovar nuevas formas a través depende del tipo de aprendizaje que nosotros estemos manejando. La educación experiencial o la experiencia no lo hace. Desarrolla la inteligencia social y emocional. Totalmente, porque a través de la experiencia enseñamos o aprendemos socialmente o generamos cambios para la sociedad.
y nos generamos y creamos emoción. Puede variar las emociones, emociones que sean positivas o emociones de tipo negativo, pero igual son emociones. ¿Qué nos ayudaría de pronto a desarrollar y que ya sería como una forma de nosotros los docentes es comenzar a educar a los estudiantes y a los docentes debemos seguir formándonos, algunos nos formamos muchísimo en una inteligencia emocional y es lo que deberían hacer los estudiantes en este tiempo, ayudarles a generar frente a esas emociones que son negativas, que podemos vivenciarlas, podemos tener una rabia, podemos tener una tristeza, pero que esa emoción no nos abarque un día, dos o tres con la misma problemática, sino vivo, siento esa tristeza, pero cómo yo con mi autonomía puedo desarrollar otra forma para salir frente a esa emoción. Cultiva valores éticos. Los cultiva y los mantiene tanto para su empoderamiento como persona, de respetar, hacer respetar sus propios valores éticos, como el de respetar otros valores éticos hacia los demás. Y construir si se desconocen algunos valores. Ayuda a desvelar el propósito en la vida. Claro, ellos se van dando cuenta que, qué talentos y qué dones, podríamos decirlo así, adquieren y son más fáciles de poder desarrollarse y ellos que vayan mostrando y viendo que a través de esos talentos de la educación experiencial que les ayuda a mostrar, van buscando un proceso y un propósito de vida, entendiendo que el propósito de vida no es llegar a qué es lo que quiero yo ser como cuando termine el bachillerato, sino que el propósito de vida también marca pequeños propósitos, pequeñas metas, pequeños éxitos durante todo ese recorrido, ese camino que se llama de la educación básica primaria, la básica secundaria, hasta llegar a entrar a esa fase universitaria. Aprendizaje experiencial es una forma de enseñanza que comprende varias metodologías y técnicas en las cuales los docentes y los estudiantes participan de forma activa en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es lo que yo les decía a ustedes en la primera charla y es que realmente no solamente como docentes que interactuamos con docentes y con estudiantes y con una comunidad educativa que están los padres de familia, los coordinadores, los psicólogos, eh, las personas que colaboran con el aseo y la vigilancia. No solamente con ellos hacemos enseñanza y aprendizaje diarios, con todo lo que estamos afuera, desde que salimos de casa. Tenemos que también mostrarle a los estudiantes que el conocimiento no solamente se adquiere dentro de la academia, o dentro de la institución, que el conocimiento ellos lo hacen diariamente en toda la fase de su día a día, con sus amigos, con la interacción con instrumentos tecnológicos, con sus padres, con sus hermanos, la enseñanza-aprendizaje a través de la experiencia. Aquí yo les muestro a ustedes una fotografía de también un proceso de siembra con un caucho. Aquí si se pueden dar cuenta es adulto mayor. Hay una característica que tiene la localidad de Los Mártires, especialmente Santa Isabel, es que hay muchos casas geriátricas. Entonces, una parte del proceso de formación que quise hacer con comunidad en tiempos de pandemia fue poder involucrar al adulto mayor con sus saberes ancestrales y poderlo llevar con jóvenes. Estos son jóvenes que ya están terminando carrera y otros ya son profesionales, pero querían invertir en embellecer su barrio. Pero además de eso, entender el propósito de por qué necesitamos más árboles en Bogotá como localidad específica. Esto es un aprendizaje basado en servicio, un aprendizaje basado en entorno, todos desde la pedagogía experiencial.
y dando como una parte positiva, tú le agregas un plus a tu vida y es el servicio y cuando se le agrega el servicio te sientes tú más motivado para seguir ayudando hacia los demás y hacia ti mismo, porque uno, ahí como lo citaba anteriormente, cultivas valores y ayudas a cultivar valores, a hacer tejido social, que es lo más importante en este tiempo. Y eso lo ayuda y lo fortalece mucho la, la pedagogía experiencial. Yo por eso a veces en mis charlas trato de como de motivar a los docentes a que y a las instituciones a que salgamos desde salir de esa institución que está cerrada y enmarcada y que comencemos a abrir la brecha y a enlazarnos con la misma comunidad, con el mismo barrio, con el mismo pueblo, comenzar a ubicarnos y a posesionarnos en algunos lugares importantes que hacen parte del barrio o del pueblo o o del lugar donde esté cerca la institución, que los estudiantes sean parte de pronto de la casa de cultura o de la casa de jóvenes, de la casa de la mujer, y desde ahí que ellos pueden aportar para la gente que está alrededor, desde la parte ambiental, qué construcción o qué necesidades vemos afuera de nuestra institución que podemos nosotros aportar como institución. Yo puedo citar muchísimos ejemplos. A nivel de educación física, generamos instrumentos de cambio a través del ejercicio con nuestros estudiantes y hábitos, pero ellos cómo pueden ayudar y aportar desde institución hacia afuera, hacia la comunidad. Ese sería como un llamado en este tiempo para que las instituciones también salgan. Yo sé que algunas lo hacen, pero que lo hagan con más fuerza, que lleguen a las alcaldías locales, eh, que generen proyectos pequeños de corto, mediano o largo plazo como ellos quieran, pero sí involucrar al estudiante para que sea activo en todos estos procesos sociales. Una metodología experiencial contempla tres elementos fundamentales. Las personas, necesitamos individuos, la experiencia, cómo la vivimos, cómo experimentamos ese proceso individual o colectivamente, casi siempre lo hacemos colectivamente, y luego una reflexión, ¿qué aprendimos de eso? ¿Qué tanto nos llevamos para nuestra vida? ¿Qué tanto nos va a servir para el ejercicio durante todo el proceso de vida que tenemos? ¿Y qué debemos corregir? Eso es simplemente así. El docente, como los estudiantes adquieren un rol en la construcción del aprendizaje. El docente, si sabe el aprendizaje, será un facilitador del aprendizaje experiencial. O si quieren los dos, tanto el estudiante como el docente, aprender una experiencia, también pueden hacerlo y no quita de menos. Podemos dar un conocimiento, pero queremos aprender con los estudiantes otro tipo de experiencias que nos fortalezcan. La experiencia directa hace referencia a los momentos diseñados de forma intencionada para obtener los resultados previstos. Esto se hace por medio de diferentes metodologías y técnicas con un componente retador. Siempre es, vamos a lograrlo, qué tan difícil es, miremos a ver si lo vamos o qué debemos cambiar, qué tipo de técnica es mejor o no es mejor. Bueno, ahí va dependiendo de cada una de lo innovador que sea el docente para desarrollar ese tipo de experiencia. Y totalmente como les estaba diciendo, el momento de reflexión es importantísimo. Es fundamental para el procesamiento de lo vivido y para establecer conexiones. Bueno, profes, ahora vamos a hacer una pequeña charla sobre lo que es un tipo de aprendizaje, que es una metodología, que es el estudio de caso. Y las personas aprendemos no porque se nos transmita la información, sino porque construimos nuestra versión personal de la información. Y es supremamente importante saber de que cada persona genera una
perspectiva de la realidad que puede ser diferente a la que yo genero en un momento, en un lugar específico y en un tiempo determinado. Podemos estar dos personas, voy a tomarlo así para que lo aclaremos un poco más, podemos estar 2 o 3 personas en un lugar, en el mismo momento o al mismo tiempo, vivenciando la misma experiencia. Podemos solamente ser observacional y cada uno va a dar una versión de la información dependiendo de la percepción como lo vio. Entonces, para que nos demos cuenta que somos totalmente diferentes desde todos los ángulos como individuos. Podemos coincidir en algunos momentos cortos, pero la información va a ser casi siempre diferente. Y solamente lo digo es para que nos demos cuenta de que, un ejemplo, va a colocar 40 estudiantes, son un mundo diferente cada uno, micromundos diferentes tenemos y cada uno va a percibir la información tan diferente. Pero a veces pensamos y creemos que los estudiantes deben tener todos estandarizados la misma información, cuando para algunos la pueden tomar diferente. Entonces el proceso de evaluación sería totalmente diferente y yo creo que ahí ya es en la habilidad o qué queremos evaluar. Podríamos tomarlo también como punto de partida. Pero pues me voy a profundizar más en este tema. No, como recalcar este tipo de metodología que se trabaja en la universidad, y me gustaría que ustedes también lo pudieran desarrollar dentro de las instituciones educativas. ¿Qué es el estudio de caso? Es una metodología para analizar hechos o momentos específicos, reales o pueden ser ficticios dependiendo de cómo queramos nosotros desarrollarlo y especifica que comprende el por qué y cómo. Aquí hay 2 preguntas, ¿por qué y cómo ocurrieron? E identificar las consecuencias, es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo pasó la situación? ¿Y cómo es esa descripción que hace cada uno de los individuos que están en ese momento y en ese tiempo? Individuos, estudiantes, porque permite que se acerque ese estudiante a un contexto o a una situación específica, estableciendo una relación con el contenido disciplinar que se vaya a trabajar. Formas de trabajar el estudio de caso. Se puede revisar a través de escritos, que de pronto qué es lo que cuentan otras personas sobre los hechos. Analizar profundamente puede ser a través de lo escrito, puede ser a través del indagar, a través de preguntas, encuestas, hacer charlas con otras personas, ir a averiguar acerca de esa situación específica y comenzar a trabajar frente a todas esas observaciones que ellos hacen a través de los sentidos del estudio de caso que se pone a trabajar. Tomar una decisión frente a una problemática sin resolver. Entonces el hablar, el hacer entrevistas, el buscar información escrita de diferentes autores o personas que estuvieron en el sitio frente a ese problema y generar un análisis y una reflexión para poder dar una respuesta y resolver esa problemática. Es más bien lo que busca esa metodología que es el estudio de caso. Yo quiero que en este momento veamos este video. En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, desde hace más de 15 años venimos trabajando con el aprendizaje experiencial y especialmente con una metodología que es la del estudio de caso. ¿Por qué es tan importante esta metodología? Porque los estudiantes en las aulas se enfrentan a casos que pueden ser hipotéticos o de la vida real para resolver problemas concretos de cualquier disciplina, en particular en este caso, problemas que se derivan del derecho. Esta es una metodología que hace que los estudiantes se apasionen con la carrera,
porque realmente sienten un sentido de pertenencia con el caso y con el rol que les ha sido asignado. Pueden ser clientes, pueden ser víctimas de derechos humanos, pueden ser jueces, pueden ser empresarios, y eso hace que los estudiantes sientan que esos problemas que están resolviendo son su responsabilidad y que así es como van a ejercer su vida profesional. Es decir, esto es llevar la vida profesional a las aulas y que los estudiantes sientan que ya ejercen desde que están estudiando. Particularmente en la clínica jurídica, nuestros estudiantes de hecho participan en casos de la vida real con clientes, personas concretas que se acercan con situaciones problemáticas y reales, de manera que los estudiantes además sienten algo clave, y es que están aplicando el derecho para servir a la sociedad. Y ese es uno de los sellos más importantes de la Universidad de La Sabana. Bueno, espero que se hayan dado cuenta que a través de la Universidad de La Sabana pues se trabaja este tipo de metodología como parte importante de la pedagogía experiencial que viven los estudiantes, pero más allá de que la universidad lo haga, es la invitación que hace de pronto ProSalud a través de las dimensiones, cómo nosotros podemos aplicar estudios de caso con este tipo de dimensiones que ustedes abordaron y tuvieron la fortuna de poder capacitarse y formarse. Cómo podemos abordarlo a través de este tipo de metodología de estudio de caso, y que me parecía súper importante lo que decía, y es apropiarse del momento. Como yo como estudiante se puede apropiar de o sentirlo, la problemática y cómo poderla solucionar. Y dirán, pues estudio de caso, pues se puede contar en tiempos de pandemia algunos casos específicos, puede ser a nivel de alimentarse bien, o puede ser a través de unirse al ambiente, y no solamente estoy hablando para que lo trabajen en asignaturas como las ciencias naturales o la biología, sino como un docente de pronto de sociales, un profe de inglés, a través del estudio de caso, puedo motivar e incentivar al estudiante que resuelva el problema, pero que a través de ese problema y la resolución de ese problema, que pueda ser individual o colectivo, también me ayude a generar un cambio. Entonces ahí podemos aplicar el estudio de caso. Está aquí un poco paso por paso de lo que es un estudio de caso. Identifica los resultados previstos del aprendizaje, cada uno de esos resultados. Escoge un caso y se define. Entonces ya nos vamos hacia lo particular. Si lo queremos hacer dentro de la institución, buscar qué caso particular es el que necesitamos investigar, indagar a través de entrevistas, a través de la observación o de documentación, para comenzar a hacer un análisis y una reflexión y poder dar un resultado frente a eso. Específica los temas curriculares a desarrollar con el caso para evitar desvíos en los objetivos planteados. Debemos ser explícitos para desarrollar este tipo de caso. Presenta y guía el caso con la pregunta: ¿qué harías si fueras el protagonista de tal situación? Esto permite a todos los participantes revisar y analizar la situación según los requerimientos del caso. Desarrolla el caso con tus estudiantes, facilitando espacios de análisis, discusión para establecer conexiones entre la situación y el componente teórico previsto para trabajar. Se realiza un cierre de estudio del estudio de caso, retomando las principales conclusiones del proceso, realizando su aprendizaje para evidenciar cómo se da esa respuesta al objetivo curricular de la clase o con las situaciones reales. ¿Qué tanto se cumple ese objetivo o no se cumple ese objetivo? Estos roles están ubicados en 3 ejes y lo vamos a trabajar a nivel de
de institución, y es el estudiante, el caso a trabajar que presenta la situación y el docente. Entonces, el estudiante interpreta el caso desde su experiencia, conocimiento y de sus habilidades. En los casos que se requiere la solución de un problema, los estudiantes asumen un papel dentro de la situación y resuelven la problemática. ¿Qué tan directamente estoy influenciado yo con el problema? ¿O cómo yo puedo, como estudiante, solucionar o contribuir a solucionar este problema? Ya el profesor que hace un docente o que hacemos nosotros frente al trabajo de estudio de caso, brinda las herramientas de apoyo para esa actividad. Tiene que ser un facilitador, un orientador frente a la discusión, estar siempre generando preguntas para la discusión, correlacionada con los aportes que estén dando los estudiantes y mantiene el interés a través del ejercicio, un motivador. Es un facilitador y un motivador siempre desde la empatía para poder estar generando en el estudiante que pueda ayudar a resolver el problema. Y el caso presenta la situación que será la base del análisis de discusión. Beneficios trae el estudio de caso. Pues primero que todo acerca a los estudiantes a las realidades, a muchas realidades a nivel de institución. Podemos tomarlas más pequeñas, una realidad a través de su clase, de la asignatura donde esté el docente. Podemos tomarla a nivel institucional un poco más grande, dentro de los grados, o a nivel más grande dentro de la institución. Podemos abarcarlo un poco dentro de mi barrio, dentro de mi familia. Concreta y cuando corresponde y le permite proponer soluciones viables y pertinentes. Permite que los estudiantes piensen creativamente, busquen y se enfrenten a situaciones similares a las de su vida profesional o a las de su vida como ente en familia o en una institución cultural, vecinal. ¿Cómo soy yo frente a otros espacios y cómo podré solucionar? Eso ya depende de cómo el docente oriente el trabajo del estudio de caso. Permite que los estudiantes tengan empatía, realmente que el estudiante se ponga en la piel de la otra persona o de las otras personas, que vean la relevancia práctica y de servicio de la disciplina y motiva el trabajo en equipo. Totalmente. Aquí hay otro video. Aquí hay unos recursos de aprendizaje por si necesitan ustedes y